Las ideas de Kant se llevaron a la práctica primero en la Sociedad de las Naciones y después en la ONU, y ya vimos lo que pasó. Las ideas propuestas por Kant en la paz perpetua. O sea, hoy el único modo de ser kantiano en política, de ser un pacifista kantiano en política, es serlo en contra de Kant. Por eso, tanto en esos ensayos como en el video que subí a mi canal, también hablando sobre, no me acuerdo cuál es el título, creo que también reflexiones sobre la guerra, algo así, eh, dediqué un espacio a explicar por qué las ligas universales no sirven, por qué, por qué fracasó la ONU, por qué fracasó la Sociedad de las Naciones, por qué y por qué va a fracasar todo nuevo proyecto que esté basado en la misma idea va a fracasar por las mismas razones. Una liga universal no sirve porque, uno, la humanidad no tiene enemigos comunes. O sea, es una liga que en principio no tiene razón de ser. Y dos, para ser universal, para que se sume todo el mundo, para que se sume un régimen fundamentalista religioso y una democracia laica ocupen ambas una banca, los estatutos de la liga tienen que ser tan vagos, tan amplios, tienen que comprometer a los socios a tan poca cosa, que de hecho es lo mismo que no exista. Todo el mundo firma, sí, está bien, somos miembros de esta liga. Y sigue con su vida como si nada. Bueno, en esto estoy contradiciendo totalmente a Kant, pero en la recomendación concreta de Kant, lo que estoy siguiendo sí su mismo espíritu. O sea, estoy siendo kantiano en contra de Kant, parafraseando a Ortega. Eh, Me han dicho, claramente he estado leyendo a autores psicoanalistas, más que nada a Freud, no tengo un conocimiento de lo que pasó después con el... Tengo un conocimiento muy superficial de lo que fue el psicoanálisis posterior. Me interesa Freud más bien por una cuestión filosófica. Pero bueno, voy a la pregunta. ¿Qué punto flojo creo que tiene el psicoanálisis? Yo creo que, repito, estoy hablando del psicoanálisis freudiano, no estoy informado de lo que vino después. Yo creo que el principal defecto que tiene el pensamiento freudiano es ser demasiado psi. O sea, en teoría, el psicoanálisis distingue los trastornos mentales que tienen causas puramente psicológicas de los que tienen causas biológicas. Pero en la práctica tratan a todos los problemas mentales como si tuviesen un origen, como si tuviesen una causa psicológica, como si no tuviésemos cuerpo, como si fuésemos una mente que flota en el vacío, interactuando con nuestras propias fantasías y con seres externos a nosotros que vemos a través del cristal de nuestras propias fantasías. Eso creo que es lo más flojo del psicoanálisis. Por eso en la práctica, o sea, el terapeuta que no necesita ideas filosóficas, necesita recetas, esquemas prácticos para tratar a la gente, a sus pacientes. En la práctica, la mayoría hizo un eclecticismo, un popurrí de psicoanálisis y conductismo. Los conductistas tienen el defecto contrario, hablan de los seres humanos como si fuesen autómatas, como si fuesen máquinas que reaccionan a estímulos exteriores, como si no tuviesen psique. Es una psicología sin psique el conductismo. Bueno, en la práctica, la inmensa mayoría de los terapeutas hizo un popurrí de psicoanálisis y conductismo, porque eran dos teorías defectuosas, incompletas, pero que se servían de muleta una a la otra. Me preguntan cómo usar una palabra que se ha convertido en neolengua. Yo creo que lo mejor es dejar de usarla. Cuando una palabra está demasiado corrompida, cuando está, cuando está demasiado manoseada, conviene simplemente dejar de usarla, buscar otro término. Buscar un término por ahí en desuso. Yo estoy empezando a hablar de filosofía natural y estoy dejando de usar el término ciencia.
porque ciencia hoy en día significa lo que diga Fauci. Eso es lo que significa ciencia hoy. Entonces estoy trayendo del olvido el término filosofía natural, que es como se la llamó durante siglos, y nunca entendí que tenía de malo ese término, por qué dejó de usarse. Yo no hablo de racismo, hablo de ideologías identitarias, que además este término tiene una ventaja de que incluye otras ideologías del mismo tipo que no se refieren a la raza. Creo que y además es un término que se usa, no es algo que me haya inventado yo. Yo creo que simplemente conviene dejar, cuando un término está demasiado manoseado como término de propaganda, simplemente conviene dejar de usarlo. Y la inmensa mayoría de los términos de neolengua nunca los va a echar en falta, porque son palabras que flotan en el aire, son pseudo palabras que no significan nada. Entonces nunca va a sentir ¿cómo hablo de masculinidad tóxica sin usar ese término? No hable. No existe tal cosa como la masculinidad tóxica. Entonces simplemente, y esto me refiero al 99% de esas palabrejas, simplemente deje de usarlas. No hay ninguna circulación real donde necesite una palabra. No, es muy pocos casos son donde realmente, ok, esta palabra no puedo seguir usándola, necesito otra que signifique lo mismo. Son unos pocos casos y bueno, arréglese como pueda, la verdad no tengo mejor consejo que ese. ¿Qué pienso de la sobrepoblación carcelaria? La sobrepoblación carcelaria no es un problema, es un síntoma. O sea, si vos tenés las cárceles atestadas, hay dos opciones. O tenés niveles catastróficos de crimen, o tenés pocas cárceles, o tenés un sistema judicial que está metiendo presos a gente que debería estar suelta. En cualquier caso, la sobrepoblación carcelaria la sobrepoblación carcelaria no es el problema, es un síntoma que te está indicando que hay algo que no está funcionando ahí. Pienso que los presos deberían trabajar en las tareas propias de la prisión, limpiar, baldear, lavar la ropa, a reparar algunas cuestiones, reparar algo que se haya roto, y cocinar, etcétera, y para aprender un oficio. Ahí estoy de acuerdo con que los presos trabajen, pero que tener gente presa sea negocio es peligroso. Esto ya ha pasado históricamente, es peligroso. Que alguien esté ganando dinero gracias a que hay gente presa es peligroso. Es muy peligroso. Uno dice, bueno, que se ganen los delincuentes, que se ganen el plato de comida trabajando como todo el mundo. Suena razonable, en teoría. En la práctica ha dado resultados espantosos. En la práctica ha sido terrible. Sí que prefiero que las cárceles den pérdida. Prefiero que las cárceles den pérdida. Que tener gente presa le cueste dinero al Estado. Que el Estado no gane dinero con los presos. De dos males es el mal menor. En la práctica esto ha demostrado ser así. Después en teoría puedo decir, sí, sería justo que alguien que intentó robarse el fruto del trabajo de otro lo obliguen a ganarse la vida trabajando, sería justo, pero eso tiene consecuencias nefastas. Me preguntan ¿qué diferencia hay entre lo que llamé la falacia de la marabunta y la ad populum? No es exactamente lo mismo. La falacia de la marabunta es un término que inventé al leer estas publicidades donde te cuentan testimonios de usuarios. Luisita N dice, hace un año que estoy usando este producto y estoy muy satisfecha. Y tenemos otro Juancito P.
y tenemos otro testimonio, y en realidad todos esos testimonios no te dicen otra cosa que hay gente que, supuestamente, si son verdad, hay gente que usó este producto y le gustó. Bueno, o sea, es un producto. Supongo que alguien lo va a comprar, si no, no lo estaría vendiendo. Esa acumulación de testimonios de usuarios no tiene más peso que la publicidad misma. Hay otra clase de argumentos que sí suman. Hay otra clase de argumentos que dan peso. A, que dan peso, que cada uno aporta algo al anterior. Por ejemplo, cuando hay 5 evidencias totalmente circunstanciales de que una persona puede haber cometido un crimen, por ejemplo en una investigación policial. Hay 5 evidencias totalmente circunstanciales, cada una de las cuales es compartida por miles de personas o por docenas de personas, pero todas esas juntas te llevan a que hay una sola persona que tiene esas 5 evidencias que apuntan en su contra. Yo iría a ver la casa de ese tipo. Yo iría a hacerle una visita. Ahí suma. Es la diferencia que hay entre uno por uno por uno por uno por uno. Estos son los testimonios, donde el resultado es siempre 1. 1 por 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 1 es igual a 1. Y el caso de las evidencias incriminatorias en un crimen son 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Eso suma. Me dicen que Enrique, de Adictos a la Filosofía, comentó que habló del argumento de los muchos argumentos, que la acumulación de argumentos en favor del teísmo es en sí un argumento en favor del teísmo. Yo lo moderaría esto. Yo creo que tiene una parte de razón, por mucho que me guste, por mucho que me divierta contradecirlo a Enrique, pero creo que tiene una parte de razón en esto. El asunto es que tienen que ser argumentos, hay argumentos que se respaldan unos a otros. Hay argumentos que se respaldan unos a otros. Y hay argumentos que no. Hay argumentos que son como el Luisita P. dice que usó este producto y le gustó mucho. Por ejemplo, la cantidad de personas que creen en una religión es Luisita P, Luisita N dice que le gustó mucho este producto. No aporta, la multiplicidad de creyentes no aporta nada. En cambio, que el universo que vivimos parezca tener unas leyes que permiten la existencia de seres como nosotros y no haya ninguna explicación natural para eso, y el hecho de que el universo parezca tener un origen en algún momento del pasado, esos argumentos se apoyan uno a otro. Eso es 1 más 1. Eso es 1 más 1, eso suma. O sea que creo que yo lo moderaría un poco, pero creo que hay argumentos que sí suman y hay argumentos que no suman. Hay argumentos que no se suman unos a otros y hay argumentos que suman. Me preguntan, ¿qué pienso del argumento transhumanista que dice que si un adulto quiere reemplazar sus brazos por implantes mecánicos, debería estarle permitido? Yo creo que hay una falacia, hay una sutil falacia del equívoco acá. No una falacia del equívoco, usé erróneamente este término. Hay una falacia de la pregunta compleja sutilmente disfrazada en este argumento. La falacia de la pregunta compleja es cuando se hace una pregunta presuponiendo una respuesta afirmativa a una pregunta previa que nunca se hizo. ¿Continúa usted golpeando a su esposa? Ese es el ejemplo convencional de falacia de la pregunta compleja. Momento, ¿cuándo dije que la golpeaba antes? Está asumiendo que usted golpeaba a su esposa, sí, continúa haciéndolo. O sea, parece una pregunta, pero en realidad te están haciendo 2 preguntas.
yo creo que al decir, hablar de reemplazar los brazos por implantes mecánicos, están asumiendo, están asumiendo una respuesta afirmativa a la pregunta, a la afirmación, los brazos de un ser, de una persona, de un ser biológico, y un implante mecánico son cosas de la misma naturaleza. Y acá es donde te llevan a, bueno, ¿por qué no reemplazar uno por otro? Acá es donde te llevan a eso. Uno puede reemplazar una monarquía por una república. Uno puede reemplazar una rueda por un esquí. Pero no puede reemplazar una monarquía por una rueda, porque no son hechos de la misma naturaleza. La república y la monarquía son formas de gobierno. La rueda y el esquí son accesorios para un vehículo. Son cosas de la misma naturaleza. Reemplazar implica cambiar una cosa por otra de la misma naturaleza. O sea, vos no podés reemplazar una república por una rueda, porque no son de la misma naturaleza. Bueno, por la misma razón, vos no podés cambiar, vos no podés reemplazar un brazo por un implante mecánico. Podés cortarte un brazo. Podés cortarte un brazo y podés ponerte en el muñón un implante mecánico. Pero no podés reemplazar tus brazos por implantes mecánicos. Acá está la trampa de este sofisma. Me preguntan, ¿puedo contar brevemente la historia del origen de la Unión Democrática Cristiana Alemana? Sí. En 1945 los aliados toman Berlín y proscriben el Partido Nacional Socialista. Se instala un régimen de ocupación militar y en 1947 quieren llamar a elecciones, quieren poner un gobierno autónomo. ¿Y qué pasa? Que el único partido que tenía el poder de organizarse a nivel nacional era el... ¿Cómo se llamaban estos tipos? Algo de democrático. Socialista democrático, alguna cosa así. La socialdemocracia. El Partido Socialdemócrata. ¿Por qué? Porque esos tipos habían sido exiliados todo en la década del 30. La mayoría estaban vivos y la mayoría estaban en contacto entre sí. Entonces apenas los aliados tomaron Berlín, vinieron detrás de los aliados y se reorganizaron en menos de 2 años. Pero era el único partido que tenía el poder de aspirar al gobierno nacional, no se formó ningún otro partido relevante. Era un partido que tenía el apoyo de poco más de un cuarto de la población, no era un partido muy popular. Y el 40%, es decir, los nazis, simplemente no estaban interesados. Veían las elecciones como una farsa orquestada por los aliados para legitimar la ocupación, en lo cual, dicho sea de paso, no estaban del todo equivocados. Los aliados se dan cuenta entonces que necesitaban a los nazis. Irónicamente no podían construir un gobierno democrático sin los nacionalsocialistas. Vaya la ironía. Entonces toleraron que el Partido Nacional Socialista se formara con otro nombre, con el apoyo de la neutral Iglesia Católica y poniendo como candidatos a burócratas de poca monta que habían tenido cargos de poca importancia, no habían estado directamente involucrados en los peores crímenes del Partido Nacional Socialista. Por eso no los habían colgado. Con esos tipos al frente formaron la Unión Democrática Cristiana. Y los aliados pretendieron que no se daban cuenta que era el partido nazi con otro nombre, porque necesitaban al partido nazi. No podían gobernar Alemania sin los nazis. Este es el verdadero origen de la Unión Democrática Cristiana, que la inmensa mayoría de los europeos ha decidido olvidar. Y hago siempre esta salvedad, con la excepción de los polacos. Los polacos acuerdan quiénes son la Unión Democrática Cristiana, y de ahí el profundo entusiasmo que tienen por la Unión Europea, porque saben con qué bueyes se están arando. No son idiotas los polacos.
¿El mate es una droga? El mate tiene cafeína, pero pocas cantidades. Yo lo considero un modo más eficiente de tomar pequeñas dosis de cafeína mientras estoy trabajando. El café me pega duro. No estoy acostumbrado, entonces por ahí si me tomo un café a la noche no duermo. Me hace mucho efecto. Así que el mate es mi preferido en mi guía del drogadicto eficiente. El mate es mi forma favorita de consumir cafeína. Me dicen que dije que había sobrevalorado la idea del Estado de civilización, pero estoy diciendo que la soberanía racial, que es un asunto central en el Estado de civilización, está teniendo mucha importancia. Sí, es verdad, pero lo que me parece que no está pegando es la idea de ese territorio en alguna vez fue gobernado desde nuestra capital, por lo tanto tiene que volver a ser parte del mismo Estado. Esa idea creo que no está funcionando, porque no la está aceptando nadie. No funciona, no crea un sentimiento de legitimidad fuera de tus propias fronteras e internamente no funciona como propaganda. Así que yo creo que la principal víctima la principal víctima de la guerra de Ucrania ha sido la doctrina del Estado de civilización. No generó, en el ámbito internacional, no generó ningún apoyo a Rusia. Todo el mundo lo vio como una invasión de una república independiente por parte de un imperio expansionista. Y internamente no despertó el menor entusiasmo en la población rusa, que están huyendo como ratas del reclutamiento. Así que no veo que haya, no veo que esa idea esté funcionando. La idea de mi primo se parece a mí, por lo tanto la casa de mi primo es mía, como comentó alguien en la caja de comentarios, esa idea creo que está teniendo más éxito. Pero esa idea te puede tanto avalar una pretensión imperialista como la de Putin, como legitimar movimientos separatistas internos. Porque nosotros tenemos el pelo verde y en este país la mayoría tiene el pelo azul, así que nosotros tenemos que crear la República de Pelo Verdelandia. Así que no... Es tanto la soberanía racial es tanto una justificación para movimientos imperialistas como para movimientos separatistas. Puede servir para las dos cosas. Alguien dice que escuchó que Spielberg hace años que no dirige películas, que se dedica a gestionar la marca Spielberg. Yo escuché esto mismo de Ridley Scott y no me lo había tomado muy en serio hasta que vi El Último Duelo. Y yo dije, no, esta película no puede ser de Ridley Scott, por más venido abajo que esté. Así que no sé, la verdad que no sé. Me parece una hipótesis razonable. Y de todos modos, supongamos que Spielberg sigue dirigiendo las películas que se presentan como películas de Spielberg. Decir que la remake Walk de It's a Story y Duelo son del mismo director es un tecnicismo legal. Es una cuestión de quién tiene el derecho de copyright. Porque decir que es la misma persona, por más que el tango que diga que 20 años no es nada, es algo. O sea, incluso si no es incluso si es verdad que esa película la dirigió la persona física llamada Steven Spielberg, de todos modos yo discutiría un rato que es la misma persona que dirigió Duelo. ¿Qué pienso del manifiesto de Luna Bomber? Me gusta la definición de esquizofrenia natural de lo que es un manifiesto. Un manifiesto es un ensayo tan malo que su autor tuvo que cometer un crimen para que alguien lo leyera. Es estupenda definición, eso es un manifiesto. Me dicen,
Si la verdad es adecuación del intelecto con la realidad, entonces debo conocer la realidad para discriminar de la verdad de la falsedad. Sí, y para esto tiene que usar la razón para interpretar los datos que están viendo sus sentidos. O sea, usted tiene que poner los datos duros que están recibiendo sus sentidos, los tiene que poner en un molde mental de tiempo, espacio, causalidad y otras ideas. El principio de exclusión de los contrarios, etcétera. Y si esto suena como una gigantesca falacia circular, no es el primero que lo ha pensado esto. O sea, es un asunto que se viene discutiendo desde Pirrón en adelante. Y todavía no está terminada ni mucho menos esta discusión. Si todo el pensamiento racional es una gigantesca falacia circular, es una idea que tiene algún sentido. Yo creo que no, pero es una idea que tiene un sentido. ¿Qué pienso del unschooling? Me parece una idea estupenda. Todo el que pueda saca a los hijos de la escuela. Todo el que pueda saca. Un par de años atrás hubiera dado una respuesta más moderada, más diplomática. Todo el que pueda saca a sus hijos de la escuela. El que pueda, mientras pueda. La escuela siempre fue una institución nefasta, pero en los últimos años se ha convertido en algo terrible. Mande hoy en día, y esto no es una hipérbole, esto que voy a decir es totalmente literal, manda a sus hijos de 7 8 años a un club de strippers antes que a una escuela. Y estoy hablando de modo literal y totalmente en serio. Es preferible mandarlos a un club de strippers que mandarlos a una escuela. A ese nivel estamos. El que pueda saca a sus hijos de la escuela. Hoy. Me piden que ponga ejemplos de doble pensar de derecha. Mire, más que poner ejemplos, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que origina un discurso autocontradictorio, qué es lo que origina un discurso incoherente, y es el tribalismo. Es el no prestar atención a si una proposición es verdadera o falsa, no prestar atención a si algo es bueno o malo, sino prestar atención a nuestra tribu lo está defendiendo o nuestra tribu lo está atacando. Yo varias veces he tenido comentarios cuando digo, por ejemplo, cuando he dicho algo sobre el Estado de Israel, eso mismo es lo que dicen los zurdos. ¿Y? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué me importa? Me importa si es verdad, me importa si es falso, me importa si es bueno o es malo. ¿Quién lo esté diciendo? Me resbala. El tribalismo aparece cuando alguien empieza a pensar, no puedo decir esto porque no puedo decir que esto es falso porque mi tribu está diciendo que es verdadera, aunque yo estoy viendo con mis propios ojos que es falso. No puedo decir que esto es malo porque mi tribu dice que es buena, aunque yo estoy viendo que es malo. Yo sé que es malo. Ahí es donde aparece el tribalismo, y esto lleva a la incoherencia, a que a defender cuando el país A hace una cosa está bien, pero si lo hace el país B está mal. Ahí es donde aparecen las incoherencias, porque la verdad nunca se tuvo en cuenta. Por eso aparecen las incoherencias. Y esto es un fenómeno compartido por todas las tribus. No es una cuestión de izquierda o de derecha. Y por eso existe el doble pensar de derecha. ¿Qué pienso del gran reinicio? Le voy a decir que pienso del término gran reinicio. Reinicio es un término de la computación. Uno reinicia una computadora cuando ya estaba funcionando tan mal que prácticamente estaba detenida. Entonces, vamos a empezar una nueva sesión. Reiniciamos. Ese es el origen. Ese es el origen del término. Y yo creo que se está gestando en nuestra civilización, se está gestando un nuevo totalitarismo. En algunos países ya está en el poder. Australia, por ejemplo. Australia está bajo un régimen totalitario. Ya no va camino a eso. El resto vamos camino.
pero Australia y alguno más ya está viviendo en un régimen totalitario. Y este nuevo totalitarismo tiene como paradigma mental la computación. Usan una visión, tienen una visión de la realidad que procede de la internet, que procede del uso de computadoras. Del mismo modo que los totalitarismos del siglo XX provenían de la mentalidad del Fordismo y del Taylorismo, que los obreros que suscribían esas ideologías con las que estaban totalmente familiarizados porque estaban trabajando en fábricas taylorizadas. Ese fue el origen de los totalitarismos. No el origen político, el origen mental, el origen de la forma de pensar de los adeptos al Partido Comunista o al Partido Nacional Socialista y otros por el estilo, procede del Fordismo taylorismo. Por eso yo considero ridículo cuando alguien dice que el peronismo fue nazi, que el peronismo fue comunista. ¿Cómo podía haber nazis en un país donde no había industria? Eso es no entender ninguno de los dos fenómenos, no entender lo que fue el nazismo y no entender lo que fue el peronismo. El que hace esa comparación no está entendiendo un carajo de ninguno de esos dos fenómenos políticos. Si se quiere, puede decir que fueron ambos igual de antipáticos. Pero hacer esa comparación es no comprender la esencia. Bueno, en nuestros días el Fordismo, Taylorismo no desaparecido, pero ha quedado muy limitado a la producción de algunos productos manufacturados que no son tan raros como para estar personalizados, ni tan abundantes como para que merezca la pena crear un robot que reemplaza a los obreros. Entonces tenemos líneas de montaje, por ejemplo, en estas ciudades que están todas en la frontera de México y Estados Unidos. Tenemos ahí un cuadro que parece la fábrica Ford de los 1930. Tenemos una línea de montaje con personas haciendo trabajos totalmente mecánicos, totalmente robóticos, simplemente porque sale más barato que poner un robot que lo reemplace. Pero es un fenómeno muy limitado. Lo que hoy está colando, lo que está entrando lo que está metiéndose en la cabeza de la gente, es la mentalidad de las computadoras. Es la mentalidad por ejemplo, la ideología del género dice que somos un avatar, que la persona real de carne y hueso no importa. Importa lo que dice en su perfil de Twitter. Importa lo que dice que es en su perfil de Twitter. Eso, por ejemplo, eso procede de Internet. Estamos entrando en un nuevo totalitarismo que está basado en ideas que surgen del uso de las computadoras. Gran reinicio, la expresión gran reinicio es una muestra de esto. Me dicen respecto de la afirmación que el tiempo no da derechos, me hablan de la prescripción. Sí, pero la prescripción no está basada en la idea de que el paso del tiempo dé derechos. La prescripción se basa oficialmente en que alguien que estuvo 20 años escondiéndose de la policía ya ha tenido su castigo con eso. La fuga ha sido el castigo. Oficialmente. Extraoficialmente es para cerrar los casos, es para que no queden causas abiertas que claramente no se van a resolver nunca. Entonces, bueno, se invita al criminal a que se entregue porque no va a recibir ninguna pena. Y así se cierra la causa judicial. No es la idea de que si vos lográs esconderte 20 años de la policía, tenés derecho a matar a alguien. No es esta la idea. No es que la idea de que, bueno, si te lográs escapar de la policía 20 años,
tenés derecho a cometer un asesinato. No, no es así, no es esa la idea. Me preguntan qué pienso del discurso de odio, de la expresión discurso de odio. Discurso de odio significa oposición, es un eufemismo. Quien dice hay que censurar el discurso de odio, hay que perseguir al discurso de odio, lo que está diciendo es hay que censurar a la oposición, hay que perseguir a los opositores. Es simplemente eso significa, no significa ninguna otra cosa. Discurso de odio es oposición. Es un modo propagandístico de llamarla a la oposición. Me preguntan, ¿las multas afectan especialmente a los pobres? ¿Habría algún otro modo de reemplazarlas? En algunos países no son muy amigos de la multa por este mismo motivo y te meten preso tanto por no solo por delitos graves, sino por delitos pequeños. Lo cual tiene sentido. O sea, un cartonero se emborracha tomando un tetrabric y deja el carro atravesado cortando una calle, un día preso. Elon Musk viene en uno de sus 500 jets privados, pasado de polvos mágicos colombianos, y dejó el jet cruzado en una pista que no se pudo usar en todo el día, un día preso. O sea, un día en cana es un día en cana para el cartonero y para Elon Musk. La cárcel es lo más democrático que existe. Y si no, otro modo, si se quiere conservar la idea de la multa para los delitos pequeños y la cárcel para los delitos importantes, es lo que hacían en Canadá hace unos 15 años, no sé si esto seguirá siendo así, que era la multa, no estaba, por ejemplo, las multas de tránsito no estaban en dólares canadienses, sino en un porcentaje del valor del vehículo con el que cometiste la infracción. O sea, supongamos que cruzar una luz en rojo, tenía una multa que era el 10% del valor del vehículo. Entonces, vos cruzabas una luz en rojo con un Fiat 600, la multa era el 10% de un Fiat 600. Y si cruzabas una luz en rojo con una Maserati, la multa era el 10% de una Maserati. Esto, lo que pasa que acá yo cuando escuché esto, lo primero que pensé es que en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, la gente compraría autos que valen 2 pesos para hacer cualquiera. O sea, poné ese sistema en Buenos Aires y todo porteño se va a comprar un Renault 12. Creo que hay una cuestión cultural acá por la que no funcionaría, pero en teoría suena como un sistema interesante. Y si no, repito, cárcel para todos los delitos. La cárcel es lo más democrático que existe. Condena, o sea, no que le vas a meter un año preso a alguien porque estacionó mal, pero 2 horas preso. Una persona que dejó el auto estacionado en doble fila, 2 horas preso. O sea, gradualo al ni siquiera un día, fracciones de un día, y aplicarlo para todos los delitos, sea un parricida o un tipo que estacionó en doble fila. Eso creo que sería el método más razonable. Me preguntan, me dicen, no me preguntan, que gracias a mis críticas de cine estoy aprendiendo cómo no escribir. Muy útil aprender cómo no escribir. De todos modos, esto están estos canales satíricos como Terrible Writing Advice que mencionaba antes, que te están enseñando a escribir en realidad, pero lo hacen en vez de hacerlo de un modo directo, pedagógico, como Taller de Corte y Corrección o El Sur Taller Literario, 2 canales que recomiendo, por cierto, lo hacen de modo satírico, diciéndote, como elogiándote consejos terribles. Es otra forma de enseñar. Una idea interesante para escribir una novela sería escribir la best story ever,
de Terrible Writing Advice como primer borrador, o sea, hacer todo lo que recomienda y después, bueno, esto es lo que no tiene que ser mi novela. Ese sería un experimento interesante. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.